Bueno, dos cuestiones. Em, ¿Cómo van con los balances de masa de las plantas? Buenas tardes, profe. Buenas Ahí tardes. yo hoy los subí los cosos, los Ajá, balances, y sí. no sé si subí el actualizado, porque Ajá. así que por ahí de última después si se puede fijar, porque como se sube con el mismo nombre, no sé si se actualiza o no el archivo, digamos. Crea una segunda entrada. Hace una segunda entrada. A ver, por la última modificación de entrega. Jueves 20 de agosto. Balance de avance. Bien. Bueno, bárbaro. Me habían pedido más tiempo por correo y lo que les comento, lo que hacemos es, eh, tienen más tiempo, ¿sí? Les doy 2 semanas más para entregar. La fecha de vencimiento les va a seguir figurando hoy, perdón, mañana, 21 de agosto. Les va a figurar entregado fuera de término, pero tienen más tiempo para poder entregarlo después, si necesitan algunos días más. O sea, el tiempo normalmente que les damos es, sobre la fecha límite le agregamos 2 semanas. ¿De acuerdo? Jaime, te convierto en coanfitrión. Dale, Ezequiel. Buenas ¿Cómo noches estás? para todos. Buenas noches. Quedó el volumen re alto del auricular. Jaime, que tiene voz medio fuerte, me dejó sordo. Bien. Hola. Ya está, Jaime, ya el daño está hecho. Ya te reventé las orejas. Tal cual. La planta de metanol, lo mismo. No sé si habrán entregado algo nuevo ahora, pero después hacemos un redondeo de fechas de entrega y vemos cómo ajustamos. Hay lo que entregaron dos grupos entregaron hoy avances. Bien. Siguiente cuestión. ¿Alguien quería comentar algo de los balances? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Son cuatro. ¿Se ve la pantalla ahora de lo que vimos en servicios auxiliares en la última clase? Sí, sí. Bien, buenísimo. Esto voy a sacar de acá. Y tengo un momentito. Eh, Había dos cuestiones acá. Déjenme repasar. Con el estudio de mercado, ¿cómo van? Tienen una herramienta equivocada. ¿Pudieron avanzar? ¿Tienen alguna dificultad? ¿Con qué se encontraron? ¿Quieren preguntar algo? En nuestro caso creo que vamos bastante bien encaminados. Bueno. Para nosotros, ¿no? Sí, sí, bueno, obviamente. Primero tiene que ser para ustedes estar convencidos, después tienen que comenzar con nosotros.
Profe, ¿Sí? ¿de qué página podemos buscar o encontrar el valor, por ejemplo, del butano? ¿Qué valor? El valor de venta. Ah, En el IPA. ¿buscaste ya en el anuario del Instituto Petroquímico Argentino, del IPA? El valor que te dice ahí al final de las tablas es el de venta, digamos. No sé, desconozco. En un momento que rastreo mi anuario a ver si lo puedo abrir y lo vemos juntos. A ver. Anuario. No me acuerdo cómo se llama el archivo. Porque no encontramos un teléfono o algo de la planta ISUR, ahí en Loma Negra, Ajá. y no nos podemos comunicar, digamos, Y, para ver pero si... ahí no van a saber el precio. No creo. Pero ellos son los que supuestamente nos venderían, digamos, el Claro, butano. sí, bueno, pero lo que pasa es que ellos lo producen, pero el que te lo vende, o sea, el precio lo acordás con alguien de comercial, digamos, de un sector, digamos, de la empresa que se dedica a todo lo que es venta de productos, digamos. No, no lo vas a encontrar así tan fácil al precio. Che, qué macana. Hice orden y perdí el anuario. Entre otras cosas que ya me voy a dar cuenta los próximos días cuando las necesite. A mí me pasa lo mismo, es que cuando ordeno las cosas después no encuentro nada. Soy más raro. Respecto Otra. al precio de venta, Ujú. creo, Sí, pasa lo mismo con las naftas. El YPF tiene un precio de salida que no es la que está en la estación de servicio. O claro. sea, al precio que figura o que los chicos van a encontrar le faltan todo lo que es impuesto y demás porcentajes. Seguramente, seguramente. Todo eso le está faltando. Sí, no encuentro mi anuario. No sé dónde lo habré puesto. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el archivo o cómo se llama el archivo que están usando? ¿Archivo de qué, profe? El anuario del Instituto Petroquímico Argentino. Anuario IPA, guión y ahí el año. Anuario IPA, así se llama. Sí. Anuario, guión, IPA, guión y el año. Sí, sí, sí. Copiado bien. Pero no. Ah, para que acá tengo otra carpeta más. Acá puede que esté. A ver, libro IPA, diciembre de 2010. Ese no va a servir porque es demasiado viejo. Tengo el informe estadístico del 2010. Mm, no lo encuentro. Pero bueno, o sea, en algunos productos aparecen los precios, en otros no. O sea, porque si vos tenés butano, aparece en la parte de productos de refinerías o de recuperado, digamos, de gases o de algún otro tipo de planta, y no es un producto que esté tan claro ahí en el IPA qué valor tiene. Eh, con lo cual no te sé decir dónde lo podés encontrar. A ver si no, una última oportunidad de buscarlo. ¿Qué parece? Igualmente en el IPA sale la producción, porque sale como materia prima. Claro, Entonces sí, 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 solamente sí. sale la producción.
Sí, la producción sale, pero no te va a salir el precio en este caso, puntual. En otros productos sí sale, pero bueno, no vas a tener suerte con eso. Lo que podés averiguar, digamos, como dice Jaime, el precio que tienen ellos, digamos, de venta, que puede ser sin impuestos, digamos, y sobre eso no sé cómo tendrías que averiguar cómo funciona para el que lo compra. Eh, por ahí probás y si conseguís que te atiendan en la planta, pero a mí me parece que eso más bien lo va a tener alguien, digamos, por ahí podés preguntarle a Adrián Mesa si él sabe cómo averiguar ese precio. Por ahí él puede estar mejor informado, eh, ¿viste? De qué valor puede tener, a lo mejor como una cuestión también de la refinería, un valor, eh, como que se dice, marginal o algo así, aunque la refinería no lo vende, digamos, pero por lo menos capaz que lo tienen cuantificado o pueden tener una referencia del valor del butano. Esteban, ¿vos tenés alguna idea de eso o no? No, no, la verdad que no tengo información. Claro. No. Sería cuestión de preguntarle, digamos, a Adrián Mesa, entonces no hay garantía de que él lo tenga, digamos, por una cuestión de que no es tema de él, pero por ahí te puedo orientar mejor o te puedo decir dónde averiguar, ¿sí? Por ahí te puede decir a quién preguntarle o a quién dirigirte, ¿viste? Por lo menos que te pueda dar una mano con eso. Bueno, profe, muchas gracias. No, porque... Bueno, ahí tengo algo del chat. Ah, bien. Bueno, hoy continuaríamos con servicios auxiliares. Repaso también otra cosa. ¿Cómo les fue con la búsqueda de las especificaciones? O sea, ¿empezaron, buscaron, no buscaron? De instrumentos, agua de enfriamiento, agua de calderas, energía eléctrica. Esto les va a servir para el tercer hito del proyecto, así que no lo hagan con liviandad, digamos, dedíquenle tiempo para buscar el material. ¿No buscaron o no encontraron? En mi caso, En nuestro caso, profe, yo estudié con el balance, estuvimos, y no busqué nada todavía. Bueno, ok. Vamos a continuar hoy con servicios auxiliares, con lo que es calderas. Sí, todos los minutos seguimos. La idea es ver ahora una presentación de lo que es calderas. Yo les voy a dar unas preguntas o una guía de preguntas para hacer después y les voy a dar una bibliografía también para que procuren responder con esa bibliografía para no irse por las ramas a buscar en internet, que sale un montón de información que muchas veces no es clara o es redundante y bueno, no es lo mejor. Por ahí, ahora pasamos a la presentación y ahí después vamos viendo
por la bibliografía para el trabajo. Bueno, primero que nada, una caldera es un recipiente cerrado en el cual se calienta agua hasta alcanzar temperatura y presión deseadas. Esa temperatura y presión deseadas pueden implicar que el agua se transforme en vapor o no, ¿sí? La caldera puede ser una caldera de agua caliente, como las que se usan para calefacción domiciliaria, digamos, o algún otro uso industrial, o puede ser para producción de vapor, en lo cual tenemos la transformación el cambio de fase, digamos, de líquido a vapor. Por esta cuestión, ¿no?, de que esta definición es bastante general, digamos, no nos dice mucho de la caldera, las calderas además se agrupan en diferentes categorías. Entonces vamos a tener calderas de potencia, calderas de agua a alta temperatura, calderas de vapor de calefacción y calderas de agua de calefacción. ¿Sí? O sea, los nombres son un poco descriptivos como para ir pensando cuáles son los diferentes tipos. Por otro lado, a la vez pasada me parece que les corregí mal lo que significaba ASME a un alumno. ASME es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ¿sí? Y tienen escrito un código para calderas y recipientes a presión donde se regula el diseño y la construcción de calderas, entre otros equipos. Ustedes van a ver que normalmente los norteamericanos, los yanquis, digamos, han escrito mucho, para todo tienen procedimiento. No sé si han visto alguna de esas películas que viajan al espacio y que tienen problemas con algún aparato o algún equipo, y los tipos en tierra les hacen un procedimiento y se los mandan a los que están en el espacio, y los del espacio leen el procedimiento para poder hacer las cosas. Bueno, es muy respetable eso, digamos, son bastante extremistas con los procedimientos, pero bueno, son justamente por esa cuestión de tener todo escrito, modelos para copiar o para seguir en muchas normativas. Muchas de las leyes o de las normas que tenemos después en otros sistemas de gestión son basadas justamente en normativas norteamericanas. Acá en Argentina claramente se sigue eso, y bueno, en Europa tienen otras normativas adicionales que por ahí las tienen por país o tienen agrupado por comunidad europea. Dentro del código ASME tiene, digamos, BPVC, que son las siglas en inglés para Boiler and Pressure Vessel Code. Sección 1, calderas de potencia. Sección 4, calderas de calefacción. En lo que es sección de calderas de potencia, se especifican requerimientos para los métodos de construcción de calderas eléctricas y de potencia, así como calderas de agua de alta temperatura, generadores de vapor por recuperación de calor, y ciertos recipientes calentados por fuego directo. Las calderas de potencia son aquellas en las cuales se exceden los 15 psi o 1,03 bar. Las calderas de vapor, ¿sí? Y las calderas de agua en las cuales se exceden los 160 psi o los 11,03 bar. O la temperatura excede 121,11 grados centígrados. ¿Por qué esta diferencia? Porque ustedes pueden tener agua a una temperatura mayor a los 100 grados, obviamente, si la presión también aumenta. Entonces, por eso es necesario diferenciar caldera de agua o caldera de vapor, además si es de potencia o de calefacción. Fíjense que 1,03 bar es apenas superando la presión atmosférica. Una cuestión asociada a esto es que todo lo que es normativa de seguridad asociada a la presión de vapores o gases responde a la energía que almacenan los gases. Ustedes saben que
cuando comprimen un gas, si se libera, o sea, si esa energía que tiene el gas, se puede liberar de forma muy violenta. Entonces, 1,03 bar es el límite y a partir del cual ya se considera una presión de trabajo para caldera de potencia, caldera de vapor de potencia. En la sección 4, calderas de calefacción, acá están los requerimientos para diseño, fabricación, instalación, inspección de calderas de calefacción por vapor, calderas de calefacción por agua, calderas para suministro de agua caliente, calentadores de agua potable, ideados para servicio a baja presión, ¿sí? Que estén calentados por fuego directo de petróleo, gas, electricidad, carbón u otros combustibles sólidos o líquidos. Fíjense que acá no están tampoco las calderas de recuperación de calor, están en la otra sección, ¿sí? Estas son calderas de vapor en las cuales la presión de vapor no excede los 15 psi, ¿sí? Y calderas de agua en las cuales la presión no excede los 160 psi. Y la temperatura no excede los 121,11 grados centígrados. O sea que está definido por encima de esa presión y o temperatura y por debajo de esa presión y o temperatura. O sea, potencia por encima de 1,03 bar, calefacción por debajo de 1,03 bar. Tipos de caldera: agua caliente o calderas de vapor. ¿Qué diferencias tienen uno y otro? Los sistemas de distribución de agua caliente son más eficientes que los de vapor. Ustedes me dirán, pero el vapor tiene el calor latente de vaporización o de condensación para dar más calor. Sí, es cierto. Pero para transformarlo en vapor tiene que vencer primero el vapor latente, el calor latente de vaporización, con lo cual necesitan primero pasar a ese valor. ¿Qué pasa cuando ustedes vaporizan el agua? ¿Qué pasa con los sólidos que estaban disueltos? ¿Dónde se quedan? ¿Se van con el vapor? ¿Se quedan con el líquido? Se quedan con el líquido, profe. Se quedan con el líquido. Si se quedan con el líquido, ¿qué ocurre con la concentración de esos sólidos? Disminuye, aumenta, se mantiene igual. Digamos, si en el vapor no se Aparte, van profe, sólidos. ¿Cómo? Repítame, por favor. si puede repetir la última Claro, ¿qué pregunta. pasa, o sea, con la concentración de esos sólidos en el líquido entonces? Si se quedan con el líquido y no se van con el vapor. La concentración aumenta, se mantiene igual o disminuye. Aumenta. Aumenta. Entonces, para mantener la concentración de sólidos constante, ¿qué debemos hacer? Una purga. Sí, una purga. ¿Y el agua que sale por la purga?
¿Es agua fría o es agua caliente? ¿Caliente? Es agua caliente. ¿Sí? Entonces hemos debido calentar agua para después tirarla, para después desperdiciarla. En los sistemas de agua, de calderas de agua caliente, al no haber vaporización, no hace falta la purga. Entonces no hace falta desechar agua que se calentó. Con lo cual, en redondo, digamos, las calderas de agua caliente terminan siendo más eficientes que las calderas de vapor. ¿Queda claro eso? ¿Por qué? ¿Me escuchan bien? Sí, Ezequiel, Sí, te comento, yo recién me quedé sin señal y ahora me volví a conectar. sí, me di Quizás cuenta. no esté- así que no sé, quizás tengan problemas de internet algunos chicos. Ah, Sí, se Fue me corta a general, mí digamos. también. ¿se corta un poquito? Sí, Bueno, si se corta y necesitan que repita, me dicen, ¿sí? Igual, como yo grabo en mi compu, debería quedar grabado con mi voz bien clara, espero yo. Vamos a ver cuando suba la presentación, cuando yo la analice, si quedó bien. Bueno, cuestión que, eh, digamos, y por el lado de la eficiencia, son más eficientes las calderas de agua caliente. Sin embargo, obviamente, al no pasar a estado de vapor, las temperaturas que pueden alcanzar son menores, ¿sí? Entonces, la definición de usar un tipo de caldera u otro va a depender de las condiciones que necesite para el proceso, para el servicio auxiliar específico, ¿sí? Eh, Todo eso depende del tipo de industria, de las temperaturas, etcétera, que debamos alcanzar o de la cantidad de calor que necesite para calefacción. Obviamente, para una misma cantidad de calor, el caudal de agua líquida es mucho mayor que la masa de vapor, digamos, que tendría que condensar para entregar el mismo calor, con lo cual también ahí puede haber una diferencia de conveniencia por otros aspectos. Aspectos básicos. Una caldera se utiliza para transformar agua en vapor. Obviamente acá estamos, sí, producción de vapor, en sistemas de producción de vapor, ¿sí? El vapor circula por un circuito cerrado para transferir calor o humedad a un proceso, ¿sí? Si se requieren diferentes presiones y temperaturas, se pueden utilizar reductores de presión para modificar la presión del vapor para equipos específicos. Alternativamente, se pueden utilizar diferentes calderas de vapor con diferentes rangos de presión para cada proceso. Esto obviamente también depende del proceso específico. Obviamente al momento de evaluar si necesitamos más de una caldera, lo que juega acá siempre, en cualquier decisión que vayamos a tomar para una planta, es la cuestión de la viabilidad económico-financiera, ¿sí? Aspectos básicos, continuamos, sistemas de producción de vapor. Los sistemas de baja presión o baja temperatura operan generalmente por debajo de los 93 grados centígrados. Los sistemas de media presión o temperatura generalmente operan entre 93 y 121 grados centígrados. Los procesos que estén a grandes distancias de las salas de calderas y necesiten aplicaciones de altas temperaturas pueden necesitar una caldera de alta presión o temperatura, ¿sí? Para obtener la temperatura requerida para el proceso. El estándar para definir alta o baja presión es de 1,03 bar. Cualquier caldera operando por encima de
1,03 bar, se considera una caldera de alta presión. Obviamente, esto es un criterio bien general. Después ustedes, cuando vayan a una planta, se van a encontrar con que, dependiendo de las presiones que maneje la planta, puede definir vapor de baja presión, vapor de media presión, de alta, de muy alta, ¿sí? Todo eso depende de qué rango de presión tiene y que esos términos los utilizan simplemente para diferenciar los rangos de presión que tiene cada sistema de vapor. ¿Sí? Recuerden siempre que cualquier presión por encima de 1,03 bar, a los fines de seguridad, es alta presión. Aspectos básicos, continuamos, sistemas de producción de vapor. Es necesario incluir un margen de error cuando se elige la presión y la temperatura del vapor que sale de la caldera, ya que habrá pérdidas de presión y temperatura a través de la cañería y sus componentes. ¿Cómo es el vapor que sale de una caldera? Obviamente el que sale del domo, ¿sí? El que sale del domo de producción de vapor. ¿En qué estado está? ¿Saturado o sobresaturado? Dije bien. A la temperatura de saturación, sí, por la presión constante, o a una temperatura mayor. Ahí, para que quede más clara la pregunta. ¿Puede repetirla, por favor? Sí. Cuando vos tenés, o sea, pensando, ¿no es cierto?, no en una caldera completa, sino solamente en la sección donde vos tenés la separación del vapor y del líquido. La temperatura a la que sale el vapor, ¿es la temperatura de saturación o es una temperatura mayor? Si es un vapor que está en equilibrio con el líquido, la temperatura tendría que ser de saturación, correcto. ¿Sí? La temperatura tiene que ser la de saturación. Ahora bien, las calderas de producción de vapor, ¿sí? Las calderas de potencia, las que no son recuperadores de calor, normalmente, o bueno, en realidad podrían incorporar también, suelen tener, para evitar la condensación de ese vapor que sale saturado, suelen tener un sobrecalentador de vapor. ¿Qué es lo que se busca con eso? ¿Qué pasa? La cañería de producción de vapor sale de la caldera, aunque esté aislada, cuando va, digamos, cuando se dirige al sitio de consumo del vapor o al sistema de vapor, aunque está aislada, va a tener una pérdida de calor. Si la temperatura es la de saturación o está muy cerca de la saturación, vamos a tener condensación. Y nosotros no queremos la caldera para producir, o sea, si que tenemos la caldera de vapor, no queremos producir líquido caliente. Entonces, para evitar esa condensación, se incluye un sobrecalentador de vapor. Como regla, digamos, del dedo gordo, así como regla general, la temperatura de sobrecalentamiento de vapor se asume de 50 grados normalmente cuando tengan que definir para algún proyecto o para algún cálculo rápido, se define así sencillo, 50 grados centígrados por encima de la saturación. Después, el fabricante de caldera o el proceso específico podrá definir que se requiere otro valor mayor o menor. Pero como algo rápido, 50 grados centígrados por encima de la saturación. De manera que si la temperatura de saturación es de 120 grados centígrados, la temperatura del vapor tendría que ser 170. ¿Sí? Con eso se garantizan que en el tramo, o por lo menos se pretende prevenir la condensación del vapor hasta el punto de consumo. Los colectores los sistemas de vapor, de todos modos, siempre cuentan con trampas de vapor
o trampas de condensado que tienen como función separar el líquido que se forme, ya sea en operación normal o durante la puesta en marcha del sistema de vapor. ¿Sí? Esto les comento una cuestión, tal vez no es exacta del tema, pero es algo práctico, que cuando ustedes diseñen un sistema de vapor, un sistema de colector de vapor para sus proyectos, tengan en cuenta trampas de vapor en los puntos bajos, porque cuando una cañería se pone en servicio estando fría, el vapor cuando entra no queda todo vapor, sino que se condensa hasta que la temperatura de la cañería alcanza la temperatura del vapor. ¿Sí? Entonces es necesario que el condensado que se formó se pueda sacar. Entonces esto se hace con trampas de vapor. Las calderas transfieren energía utilizando un combustible gaseoso, un combustible líquido o electricidad. Las calderas eléctricas son generalmente equipos pequeños, y por una cuestión de limpieza o de conveniencia, de facilidad de mantenimiento, se prefiere siempre el gas natural como combustible. Obviamente esto depende de que la planta tenga gas natural. En plantas donde obligadamente tienen que usar combustible líquido, no van a poder preferirlo, digamos. Ni hablar si el combustible tiene que ser sólido. Si el proceso es suficientemente crítico, puede justificarse el uso de calderas duales, que puedan utilizar tanto combustible gaseoso como líquido. Esto no es lo más común, porque obviamente el que una caldera pueda operar con uno o con otro combustible implica que o los quemadores sean duales o tenga que tener más quemadores para diferentes líquidos. Yo no conozco este caso en particular. No sé, Esteban o Jaime, si ustedes conocen calderas duales en alguna planta. No, no, yo no las he visto, pero tengo conocimiento sí de que el quemador en la parte central, por ejemplo, tiene como una boquilla donde se puede inyectar el combustible líquido, por ejemplo, y en la parte exterior del quemador, como unas boquillas exteriores donde puede salir el gas, digamos, que Buenísimo. puede ser gas de proceso, gas de natural. Bueno. ¿Vos, Jaime? Pero, por ejemplo, acá en refinería, digamos, es únicamente para lo que es gaseoso, digamos. Claro. Sí, en campo, en yacimiento, cuando es crítica la operación, generalmente tienen como plan B tener calderas duales para, obviamente, para que no deje de funcionar en ningún momento. Y a grandes rasgos, el sistema es muy parecido para, realmente en el cabezal de la caldera o en la punta de la caldera, tener el sistema donde puede hacer tener dos tipos de conexiones diferentes. Muy similar a las cocinas que trabajan con gas licuado o gas natural, que le tienen que cambiar el ingreso. Ajá. Muy a grandes rasgos, ¿no? Claro, sí. Obviamente la boquilla, digamos, o el quemador no tiene la misma característica porque tiene diferentes propiedades el fluido. Gracias. Correcto. Bárbaro. Ya que estamos, les hago una pregunta. ¿Cuál es una propiedad crítica para a ver si la conocen, para la selección de la boquilla en función si el combustible es líquido o vapor? Es algo que ustedes han estudiado hasta cansarse, que lo saben de memoria qué propiedad es, pero no saben que para esto también influye. Empieza con vis, termina con cosidad. Sí, la viscosidad del fluido. Eso influye mucho en la selección del quemador o la boquilla. En cuanto a configuraciones de calderas, lo típico es encontrar generadores de vapor por recuperación de calor,
calderas humotubulares, calderas acotubulares, y agrego una más que es algo por ahí más reciente o más explotado recientemente, que son las calderas modulares. Por recientemente me refiero a los últimos 30 años, digamos, algunos de ustedes todavía no lo hacían. Una caldera de recuperación de calor, por ejemplo, ¿sí? Estaría aprovechando los gases calientes que salen de una turbina de generación de potencia, ¿sí? Y esos gases estarían siguiendo el camino hacia la antorcha, mientras que para enfriarse están generando, a ver si puedo cambiar el color acá, no sé cómo se cambia el color. Estarían generando vapor, digamos, en un intercambiador de calor. Ustedes, dentro del balance de masa o del práctico de la planta de metanol, tienen ejemplos de este tipo de calderas de recuperación de calor. ¿Sí? Que se produce vapor a partir de gases calientes. No me acuerdo exactamente la configuración que tiene en ese práctico, pero en la planta de metanol de YPF también existe calderas de recuperación de calor. Sí, la principal caldera, la que produce vapor de alta presión, es una caldera de recuperación de calor, justamente. ¿Y qué son las calderas de recuperación de calor? Son intercambiadores de calor. ¿Sí? Recuperan calor de una corriente de gas caliente y producen vapor. Obviamente, la configuración no es tan simple como la de un intercambiador de calor, sino que están asociadas con un domo donde se produce la separación del vapor. Recuerden siempre que cuando tengan vaporización, en el caso del agua, el paso de líquido a vapor, se produce una expansión del volumen de aproximadamente 1000 veces. ¿Sí? Piensen que por ahí para los hidrocarburos el cambio de volumen es un poco menor, pero para poder tener esa expansión de 1000 veces hace falta espacio. Entonces, en las calderas siempre hay un domo donde se produce la separación de vapor, donde hay espacio para que el vapor, para que el líquido se expanda a vapor, justamente. El vapor producido se puede utilizar en el proceso o para mover una turbina de vapor para la producción de electricidad. Algo muy particular es que estas calderas no son estándar, sino que se diseñan a medida, en función de la cantidad de calor que deben recuperar. ¿Sí? La instalación debe dejarse a compañías especializadas. Esto es una cuestión de que el diseño es muy, muy especial, muy crítico, digamos. ¿Cuáles son las ventajas? Si lo que vamos a hacer es producir electricidad con el vapor, va a ser la producción de vapor y la producción de electricidad. Desventajas. Obviamente, para que sea justificada este tipo de calderas, tiene que haber una gran cantidad de energía disponible. Y, por otro lado, se podría ver como una desventaja es que no hay muchas compañías que se dediquen a proveer o a instalar o diseñar este tipo de equipamientos. ¿Sí? Imagínense que por los tamaños que tienen estos equipos, no cualquier calderería me refiero a las fábricas de calderas, que estén certificadas obviamente por un código tipo ASME, o sea, el código este certifica que la construcción, la selección de materiales, el diseño, la manufactura y hasta la entrega, todo cumple con procedimientos del ASME, ¿sí? Y obviamente no es lo mismo una caldera estándar que una caldera
de grandes dimensiones. No cualquier taller las puede construir y certificar o estar certificado para construirlas. De manera que esto limita la elección a algunas pocas compañías a nivel mundial. Por otro lado, tenemos calderas humotubulares o pirotubulares, las cuales constan de un recipiente, ¿sí?, que tiene una configuración semejante a un intercambiador de tubos, intercambiador de calor de tubos y coraza, pero tiene una caja donde se produce la combustión, donde ingresan el combustible y el aire, donde se produce la combustión, y los gases calientes recorren los tubos, si en este caso la configuración que tiene es de 2 pasos, y los gases exhaustos, digamos, se eliminan por una chimenea. El exterior, ¿sí?, o la carcasa está inundada con agua. Fíjense que siempre debe estar inundado con agua. El agua no debe bajar de nivel para que los tubos no se sobrecalienten, ¿sí? Y hay un espacio libre arriba para la producción de vapor. En este caso sería, además del espacio que tienen acá, este domo de separación de vapor. Fíjense que acá el dibujito es bastante sencillo, tiene identificado únicamente una alimentación de agua, una purga y una válvula de seguridad. La instrumentación final de la caldera es bastante más compleja. Eso también es algo que vamos a ver, o que van a ver ustedes como trabajo práctico. Los componentes principales, que son un hogar, los tubos sumergidos en el agua, la línea de alimentación de agua, la chimenea para la salida de gases y la salida de vapor. Los gases calientes se canalizan a través de un grupo de tubos que están rodeados por una coraza llena de agua. Cada set de tubos que atraviesan los gases calientes se considera un paso. ¿Sí? Como dijimos acá, tenemos un paso por acá y arriba un segundo paso. Este tipo de calderas son muy eficientes y confiables. Son muy utilizadas en las industrias que requieren intensivamente de vapor, ya sea en operación continua o batch. ¿Qué ventajas tienen? Son relativamente baratas, esto en relación a los otros tipos de caldera, ¿sí? No que son baratas de comprar, porque ninguna caldera sale barata. Son fáciles de limpiar, ¿sí? Tienen una configuración como un intercambiador de calor. Tienen requerimientos de agua poco estrictos, pero esto responde principalmente al rango de presiones con que pueden trabajar. Están disponibles en tamaños que van desde los 600.000 BTU por hora hasta los 50 millones de BTU por hora. Esto es como algo general, ¿sí? Puede haber excepciones. Los tubos, por lo general, se pueden reemplazar fácilmente. Son apropiadas para aplicaciones de calefacción y procesos industriales. ¿Qué desventaja tienen? Hay un límite en la presión a la que pueden trabajar. Son inadecuadas para presiones mayores a 250 psi o 17.24 bar. Acá nuevamente, esto también puede haber alguna excepción. Son muy pesadas en relación a la unidad de masa de vapor generado. Son relativamente lentas para elevar la presión del vapor debido al gran volumen de agua que manejan. ¿Sí? Que esto ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué importa? Bueno, cuando ustedes tienen una emergencia en una planta que necesitan más vapor,
¿De qué manera pueden producir más vapor? Y aumentando la producción de la caldera. ¿Sí? Si ustedes le piden a la caldera más vapor, lo primero que van a hacer es abrir la valvulita de producción de vapor y pedirle más. Eso va a hacer que baje la presión. Para poder mantener la presión, va a tener que aumentar el fuego. Y bueno, ahí es donde esta caldera, al ser lenta, no respondería para ese tipo de demanda. Requieren cambios de tubos frecuentemente, es una desventaja también. Esto se debe a lo exigido que están, ¿sí? Las exigencias que tienen de gases calientes en los tubos. Se necesitan múltiples unidades al momento de realizar mantenimiento. Esto es si pensamos en que queremos hacer un mantenimiento de la caldera sin parar la planta. De manera que tenemos una caldera en servicio mientras mantenemos otra, mientras hacemos el mantenimiento de otra. ¿Sí? Entonces, en ese caso se necesitan múltiples unidades al momento de realizar mantenimiento. Consumen combustible aún estando fuera de servicio. ¿Por qué? Porque el agua hay que mantenerla caliente, ¿sí? Y aún sin producir, tiene que estar a la presión de consumo. Con lo cual, mantener eso requiere energía. Calderas acuotubulares. Otra vez acá hay un dibujo bastante sencillo. Esto que ustedes ven acá, o sea, el dibujo por ahí no tiene muy buena definición, pero estos son muchos tubos, ¿sí? Que dan la vueltita por acá en forma de D. Todos estos, fíjense acá, los risers, por ahí se ve más de este lado, junto de la izquierda del fuego, se ve un poquito más claro que son varios tubos. Lo mismo es de acá, de este lado, son muchos tubos, que acá simplemente el dibujo parece que es una sola cosa. Y acá también hay muchos tubos, los downcomers, que son los tubos de bajada, son muchos tubos. ¿Sí? Fíjense que tienen la alimentación de agua. La alimentación de agua se hace al domo superior, el domo de vapor. El domo inferior a veces se conoce como domo de lodos o domo de barros. ¿Sí? Fíjense que ambos domos están conectados por las cañerías, los downcomers, que serían las cañerías de bajada. Esto se parece al vocabulario que tienen para las torres de destilación. Los risers, que son los tubos de subida, ¿sí? Por los que sube el agua caliente que luego va a vaporizarse, ¿sí? Donde se está formando el vapor. Fíjese que tiene el agua fría o el agua de suministro ingresa por el domo de vapor, ¿sí? El agua fría desciende y el agua caliente en ebullición sube o asciende. ¿Sí? Este flujo se produce por una cuestión de flujo natural o convección natural por diferencia de densidad. ¿Sí? Esto que ven acá, donde dice horno, acá hay un quemador, o más de uno, depende del signo de caldera, donde se produce la combustión y está entregando energía. ¿Sí? Acá la llama pasa por este hueco, no toca los tubos, sino debe tocar los tubos la llama, y entrega energía radiante principalmente y en forma de convección también. En el domo superior es donde se produce la separación del líquido y vapor. Este dibujo otra vez está simplificado. Y acá tenemos como la descripción anterior. Fíjense que al revés que las calderas humotubulares, el agua está en el interior de los tubos y el fuego alrededor, o por afuera de los tubos. Los componentes principales, dos acumuladores, superior e inferior, domo de vapor y domo de lodos. Una serie de tubos llenos de agua, una línea de alimentación de agua, una chimenea para la salida de gases y una salida de vapor.
Los tubos conectan ambos acumuladores, que serían el de vapor y el de fondo de lodos. El agua se calienta y el vapor sale del acumulador superior. Son más apropiadas para aplicaciones que requieren grandes cantidades de vapor, como serían los procesos industriales, y no se suelen usar para calefacción este tipo de calderas. ¿Qué ventajas tienen? Los tamaños pueden ser mucho mayores que las homotubulares. Pueden soportar presiones de hasta 5000 psi-G, ¿sí? 345 bar. Pueden recuperarse más rápidamente de cambios en la carga que las calderas homotubulares. Y pueden alcanzar, obviamente, si mayor presión, también mayor temperatura. Acá estamos comparando con las homotubulares siempre. ¿Qué desventajas tienen? Alto costo de capital, alto costo inicial de capital. Son difíciles de limpiar. Los tubos, cuando se rompe un tubo, es muy, pero muy difícil reemplazarlo. Y normalmente requieren mucho mayor espacio que una caldera homotubular para su instalación. En el caso de las calderas modulares, la principal característica es que la llama envuelve los tubos y la vaporización, ¿sí?, se produce dentro de los mismos tubos y es mucho más violenta que en las otras calderas. Acá en este dibujito se ven un poco chiquitas, pero hay 3 calderas modulares instaladas. Estos que se ven sería la salida de gases, ¿sí? Estos son los 3 sistemas modulares. Hay un sistemita de preparación del agua, ¿sí?, ablandamiento de agua, tanque de alimentación de agua, las calderas. Sí, ahí está todo estos equipitos, son el tratamiento de aguas. Y este de acá es el colector de vapor, que es este colector que viene justamente de la producción de vapor de cada una de las calderas. Estas calderas modulares son sistemas únicos, digamos, y tienen ventajas sobre los diseños acutubulares y homotubulares. Las principales componentes son una línea de alimentación de agua, cabezal inferior, cabezal superior, una serie de tubos y un separador de vapor. El diseño es parecido al de una caldera acuatubular, pero la aplicación es diferente. Una caldera modular convierte agua en vapor en un solo paso. ¿Sí? Acá no hay risers y downcomers. Acá hay caños que van desde el colector inferior, desde el acumulador inferior hasta el acumulador superior. Las llamas envuelven los tubos, transfiriendo rápidamente calor al agua y transformándola en vapor a mayor velocidad que los sistemas tradicionales. Esto es posible por los avances tecnológicos y una menor temperatura de llama. Como los volúmenes de agua son menores, el vapor se produce rápidamente. Una ventaja de la menor temperatura de la llama es que se produce menos óxidos de nitrógeno. ¿Qué ventajas tienen? Son más seguras porque tienen un menor volumen de agua. Ocupan poco espacio, típicamente la mitad que un sistema tradicional. Tienen alta eficiencia en todo el rango de operación. Pueden responder rápidamente a variaciones de carga. Son flexibles
para aplicaciones industriales pequeñas o grandes. Y cuando la demanda de vapor es baja, los módulos de reserva pueden apagarse. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, si vamos a utilizar calderas modulares, lo más probable es que tengamos varias calderas modulares, no una sola. Entonces, si tenemos 2, 3, 4 módulos de calderas modulares justamente, y necesitamos poco vapor, sacamos del servicio los que no hacen falta y se los dejamos en servicio el que es necesario. Los paros por mantenimiento también son muy breves, con lo cual es otra ventaja más. La puesta en marcha en operación es muy rápida. Eso es, no está acá, pero también es una ventaja. ¿Qué desventajas tienen? Para poder operar de esa manera y esa respuesta rápida, el agua tiene que ser de muy alta calidad. También tienen una restricción de que no pueden utilizarse por encima de 31 bar. Y requiere reentrenar operadores que generalmente conocen cómo trabaja el sistema tradicional y este tipo de plantitas modulares, digamos, no es lo más común para ellos. Ahora bien, dependiendo del uso que va a tener la caldera, ¿sí? Si es una caldera para alimentar vapor de proceso, posiblemente no nos interese nada del condensado, pero si es una caldera que vamos a utilizar en aplicaciones de calefacción, sí nos va a interesar el condensado. Con lo cual, tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando seleccionamos la caldera, considerar el uso que tendrá el vapor y cómo se va a retornar el condensado. Eh, plantas un poco antiguas, de la época de la energía barata, digamos, se diseñaban sin retorno de condensado o no se tenía en cuenta, una cuestión de que no tenía costo prácticamente la generación de más vapor, entonces no se preocupaban mucho. Pero, obviamente, el condensado proviene de un vapor que fue producido a partir de un agua tratada, con lo cual debería tener una calidad muy buena. Por otro lado, el condensado suele volver caliente, entonces también hay menos calor requerido para vaporizar condensado que para vaporizar agua fría. Entonces, obviamente hay muchas ventajas en la recuperación del condensado. Eh, algunas, o sea, las más fuertes son económicas. También hay alguna cuestión de responsabilidad, ¿no es cierto?, con el uso de los recursos. Eh, entre plantas sin retorno de condensado y 100% de retorno, pueden encontrar algunas variantes en la industria, pero nos conviene siempre apuntar a 100% de retorno. A medida que se aprovecha el calor y la presión del vapor en el proceso, obviamente el vapor se va a condensar. El condensado se transporta a través de lo que se llama sistema de condensado. Así como el sistema de vapor transporta el vapor, el sistema de condensado transporta el condensado. Para separar el condensado del vapor se utilizan trampas de vapor. Una pregunta para que se planteen ustedes mismos. ¿Cómo muevo el condensado? ¿No es líquido? ¿Con una Sí, bomba? no. Es líquido, pero no te conviene moverlo con bomba.
¿Alguna otra propuesta? El condensado, o sea, fíjense que se condensa a partir del vapor de un sistema de vapor que está a presión. Entonces, la propia presión del sistema de vapor es la que impulsa el condensado. ¿Sí? O será por gravedad, pero el uso de bombas tiene que ser el mínimo indispensable. No debería incorporar bombas para mover condensado. ¿Sí? La presión del sistema de condensado suele ser presión atmosférica prácticamente, apenas por encima de la atmosférica, por una cuestión de condición de flujo. ¿Sí? En algunos sistemas de baja presión, en aplicaciones de calefacción como por saturado, podría darse que se diseñe para que el condensado vuelva por la misma cañería del vapor hasta la caldera. O sea, que la pendiente de las cañerías, en ese caso, sería una pendiente hacia la caldera. No es lo más común, pero podría darse. ¿Sí? O sea, los que yo conozco al menos son del segundo tipo, que es con dos cañerías separadas, una para suministro de vapor y otra para el retorno de condensado. No sé, Esteban o Jaime, si ustedes conocen del primer tipo. No, la verdad que no. No, Ezequiel, del primero no. Del primero no. Vale. Y que el condensado se mueva sí o sí por bomba o por otra forma que no sé que te dije. No, porque justamente con la diferencia de presión Claro, lo envía hacia el tanque, que es un tanque que está a presión atmosférica, digamos, o claro. sea que por diferencia de presión. Sí. O sea, se aprovecha la presión del vapor. Sí. Era para confirmar nomás que si no había alguna excepción a la regla. No, Gracias. no. Bueno. Idealmente, idealmente, la cantidad de vapor que sale de la caldera es igual a la cantidad de condensado que retorna. Es común, o sea, que haya pérdidas, que haya fugas, ¿sí? En trampas de vapor o descargas debido a exceso de presión. O en algún equipo que requiere aplicación de vapor, por ejemplo, en un desaireador para eliminar el vapor, para eliminar, perdón, oxígeno del agua de alimentación, etc. También es necesario agregar productos químicos, eliminar impurezas, eso hace que deba purgarse en algún punto y no se pueda lograr el 100% de retorno. Siempre se requiere una alimentación fresca de agua para reemplazar el vapor que se pierde, ¿sí? El vapor que se elimina. Todo esto hay que tener en cuenta cuando estamos calculando, cuando estamos diseñando el agua de reposición en la caldera, la cantidad de alimentación de agua fresca y el tamaño del desaireador. No es lo mismo si recuperamos el 100% del condensado, donde tenemos que reponer prácticamente el agua que se purga,
a tener que reponer también mayor cantidad de vapor por pérdidas o por condensado por pérdida, donde el desaireador está influido directamente por el caudal de agua fresca, ¿sí? Que se va a alimentar al sistema de vapor. El tratamiento químico del agua y del condensado debe realizarse para asegurar el buen funcionamiento y una larga vida de la caldera y sus sistemas asociados. Acá hay una cuestión muy importante. Todos los sistemas de tratamiento de agua, ya sea el sistema externo, el tratamiento externo, que es el que se hace previo al agua a la caldera, ¿sí? O el tratamiento interno, que es el que se hace en la caldera, tienen como objetivo preservar los equipos, preservar la caldera, preservar los sistemas de vapor y condensado y equipos, ¿sí? Es importante prevenir la interacción del oxígeno con el metal caliente en la caldera. Esto se puede lograr utilizando un desaireador o un secuestrante de oxígeno. Es común que se combinen los dos, desaireador y que se agregue algún producto secuestrante de oxígeno. En función de la calidad del agua cruda, puede necesitarse ablandamiento para prevenir la formación de incrustaciones. Las incrustaciones reducen la eficiencia de las calderas, requiriendo mayor aporte de calor, lo que puede provocar daño a las superficies metálicas. Dependiendo también de la calidad del vapor, ¿sí? de la presión de vapor que se necesite, además de ablandamiento, también puede hacer falta una desmineralización. Sí, esto creo que lo veo un poquito más adelante, pero lo aclaro desde ahora. En función de la calidad, puede necesitar de ablandamiento para unir expresaciones. El pH del condensado es típicamente bajo, porque a medida que el vapor condensa, se produce reacción con dióxido de carbono que forma ácido carbónico. ¿Sí? Lo que hace necesario tratamiento para elevar el pH y proteger el colector de condensado de la corrosión. El pH en la caldera, suele ser mayor que el del condensado por varias razones. Principalmente para evitar un entorno ácido que pueda provocar corrosión del recipiente a presión. Si los pHs suelen ser básicos. Dependiendo del tipo de tratamiento y de las condiciones de la caldera, el pH puede ser del orden de 10 o un poquito más incluso. El National Board of Oil and Pressure Vessel Inspectors, eso sería, esto de National es en Estados Unidos, esto no es de acá, nuestro. Esto sería como el Comité Nacional de Inspectores de Calderas y Recipientes a Presión, publicó un manual para comprender los rangos operativos de la química del agua. Y los fabricantes de calderas establecen los rangos operativos específicos en que deben mantenerse el agua para sus diseños de calderas. Acá tienen un ejemplo. Este está sacado justamente del National Board of Oil and Pressure Vessel Inspectors, donde tiene en función del rango de presión, ¿sí? ¿Cuáles son las características que debe tener el agua de alimentación? Boiler feed, water feed es de alimentación. Boiler es caldera, bueno, water es agua. Contenido de hierro en ppm, contenido de cobre en ppm y dureza total en ppm. Fíjense que en función de la presión, obviamente, la calidad del agua exigida aumenta, o sea que debe tener cada vez menos impurezas. Para el agua de la caldera,
sea, en el interior de la caldera, tienen la presión, otra vez, rango de presiones, ¿sí? Tienen para 0 a 300, valor de sílice, 150 ppm es el caso más bajo, alcalinidad total, 700, conductividad específica, dice ahí sin neutralizar. Esto es la conductividad del agua en microohms por centímetro. Fíjense que, otra vez, a mayor presión, mayor calidad del agua requerida en el interior de la caldera. Esto se logra con un pretratamiento y obviamente con un tratamiento interno y con una regulación de los ciclos de concentración en las calderas, que vamos a ver qué son. Otra vez, sobre este trabajo práctico que estoy viendo acá, no lo vamos a hacer tal cual está acá. Les voy o sea, denme unos días que termino de retocarlo, de reorganizarlo. Yo les voy a dar las fuentes de información para que utilicen esas fuentes. ¿Sí? Hay una bibliografía en castellano, hay otra bibliografía en inglés. Van a tener que recurrir a un poco de traducción para poder resolver estas cuestiones. Les voy a dar unas preguntas de guía, que son las que han entrado en los exámenes parciales de los años anteriores, para que les sirvan para orientar mejor el trabajo. ¿Sí? Acá hay alguna bibliografía que usé yo para preparar este material. Y les voy a dar alguna bibliografía adicional en la que pueden encontrar algunas explicaciones bastante claras para poder armar un trabajito de calderas, o que puedan responder un cuestionario. Hasta acá la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No se sabe nada, profe, de la vuelta de clases? Realmente no. Realmente no. No se sabe nada porque ustedes habrán visto que San Juan, por ejemplo, empezó con algunas clases, no sé si en primaria o secundaria, en el último año, no sé bien cómo fue, no leí mucho al respecto, pero en Cutralcó estamos con circulación comunitaria del virus, con lo cual estamos lejos, digamos, de las posibilidades de la vuelta a clases presenciales. Justamente hoy fue uno de los temas que vimos en la reunión que tuvimos hoy a las 7 de la tarde. No hay certeza de cuándo se podría volver a clases. Yo me acuerdo que en la primera clase vos me preguntaste que, qué pasaría si nos toca la cuarentena. Yo dije, yo no creo que nos vaya a tocar la cuarentena, la semana siguiente ya nos vimos más. Sí, una sola clase tuvimos. Una sola clase tuvimos, sí. Así que bueno, no se sabe, no hay certeza de cuándo podremos ver a vernos. No están las instalaciones preparadas para poder tener clases normales. Tal vez en los últimos años no habría inconveniente, porque las aulas son amplias, pero en general, en los cursos numerosos, no se puede mantener la distancia mínima recomendada. Bien, profe. Ujú. Bueno, si no hay preguntas, nos estaremos encontrando el jueves. La semana que viene son los finales, con lo cual no nos veríamos, no tendríamos clases normales.
En algún lugar tengo un calendario que no sé dónde quedó. Parte del orden que hice. Definitivamente, parte del orden que hice, ahora no tengo el calendario a mano. Bueno, que rindan bien los que rinden. Y nos estamos viendo entonces en 2 semanas. Bueno, profe. Profe, Gracias, bueno, profe. luego. Bueno, Chao. hasta luego, que también.